El poblamiento del corazón de Colombia solo fue posible luego de dominar la montaña. Apenas entrar al país, la cordillera de los Andes se divide en 3 ramales que atraviesan la geografía en forma diagonal y que acá hemos llamado Cordillera Occidental, Cordillera Central y Cordillera Oriental. En la mitad de ellas viven los valles del río Cauca y Magdalena. Los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda se explayan sobre la base centro-occidental del sistema montañoso colombiano, y Caldas alcanza el costado centro-oriental. Si hoy esta tierra está poblada y cultivada y conectada, es debido al esfuerzo de la determinación humana. Dominar la montaña significa subir a los picos más escarpados y descender a los cañones más profundos, trazar caminos pendientes, abrir trochas entre la piedra y el fango, fundar pueblos en los lugares más amables y también en rincones imposibles. Después de eso, construir carreteras y más tarde, autopistas. Quizá no exista una prueba tan sólida de la modernización de un país latinoamericano como la comunicación regional por carreteras. Y lo que en otras partes pudo haber sido un hecho tan fácil como tirar pavimento sobre una explanada, en el corazón de Colombia ha sido una empresa de absoluto coraje. Luis Fernando, buen día. ¿Qué más? Buenos días. ¿Tú, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien o no? Bien, gracias a Luis Dios. Fernando, bien. ¿cómo vamos? Bien, muy bien. ¿Bien o no? Bien. Entonces, Travesía. Sí. ¿Cuántas horas son? Son por ahí, ¿qué? Por ahí, hora y media. Ah, bueno, estamos cerca. Bueno, camine pues. Nos vamos a aprovechar el día. Vamos. Buen día. ¿Qué ha habido? Muy bien, sí. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, camine pues. Bueno, vamos para el morro. Aguadas es el municipio más al norte de Caldas, el punto de contacto con el sur de Antioquia y el área de encuentro y partida de los colonizadores a finales del siglo XVIII. Su clima es friecito, pero sus habitantes van y vienen en mangas de camisa. La plaza principal es una belleza de prado pulido, 4 coníferas bien podadas y una iglesia de cúpulas gemelas. Fui a Aguadas con la intención de encontrar y recorrer un camino viejo de colonización. Me ayudaron y me acompañaron 2 lugareños.
Luis Fernando Arias, guía turístico y empleado público del municipio. Y Carlos Ríos, campesino y conocedor de las montañas fronterizas entre Caldas y Antioquia. Salimos mientras abría la mañana y poco a poco la cordillera fue desnudando sus picos y dejándolos calentar por los rayos de sol. Pasamos por puentes sobre quebradas y por encima de lechos de agua que saltaban a la trocha. Al llegar a una cima desde donde se veía la primera montaña de Sonsón, actualmente último pueblo del sur de Antioquia, Carlos detuvo el jeep y nos hizo bajar. Quería leer para nosotros el panorama. Luis Fernando acompañó su relato hablando de la impronta de los arrieros y de las fondas camineras. Nosotros cuando estábamos más jóvenes íbamos hasta por allá a esperar el ganado. Cuando eso existía, no existen, pero cuando eso iba don Noé Sánchez. Pero Carlos sí ha vivido aquí toda la vida. Por aquí en esta región, ¿cierto? Toda la vida, toda la vida. Nacimos por Aquí aquí. nacieron y... Nacimos ahí en el corral aquí. Aquí, por aquí se llama el corral donde dice usted que es que ¿cómo es que dice usted los arrieros? La fonda caminera. Las fondas. Las fondas eran aquí. Aquí estaba el corral donde guardaban las mulas y descargaban y después al otro día seguían. Las muladas. ¿Eso hace cuánto? Eso hace muchos años. Uf. Pero muchos es cuánto. Pues 30, 40. No, más. Más, por ahí. Sí, porque 50 la historia... años. $50 eso es mucho tiempo, ¿cierto? Y por ejemplo usted nos está hablando de que a usted le tocó, por ejemplo, eso de las fondas aquí, No. por estos caminos, o que ahí estaba... Papá nos cuenta. Bueno, precisamente esa es como la tradición oral. Eso, papá nos O sea, cuenta. de las fondas camineras que habían al pie de los caminos de Al herradura. pie de los caminos de Pero mira herradura. que estamos hablando de hace 50 años. Y resulta que para la historia de Aguadas, la primera fonda caminera data de hace 209 años más o menos. Hace muchos años. Allá, vea, allá está él. La de Jorral queda más... No, Jorral es allí, Jorral es frente allí. Ah, sí. Allí. Hace más o menos 210 años era que precisamente de Abejorral y de Sonsón era donde venían los arrieros. Los arrieros. Pero es que uno viendo pues estas montañas y esta topografía, o sea que uno la ve, pues uno se maravilla viendo estos paisajes. Pero es que las caminatas que hacían los arrieros eran jornadas supremamente duras. Ave María. Recordaron que en 2010, para la celebración del segundo centenario de Colombia, el acto central consistió en recibir una horda de arrieros que salieron desde Medellín con destino Manizales. Por aquí subieron los arrieros, cuando fueron los arrieros para el centenario. Que venían de Medellín. Venían iban de para Medellín. Manizales. Eso. Eso fue muy bueno. Estaban recordando precisamente esa época de la colonización y en los 200 años fue que... Eso fue muy bueno. Esa arriería. Se vieron un montón de gente. Eso era una belleza, hermano. Toda esa gente bajaron por aquí, por estos caminos. Y nosotros subimos ganado allá por donde está, le mostré a la Virgen, por ese filo derechito arriba, casi a subir al plástico. Allá sale uno al Alto del Águila, hasta el Alto del Águila. Hemos dicho donde está la peñita, allá se ve la peñita que le está dando el sol. Ahí sale el camino. Entonces toda la vida hemos ido por aquí, toda la santa vida. Por aquí nacimos y por aquí moriremos. Proseguimos y 2 o 3 kilómetros más adelante, Carlos volvió a detener el jeep. Por aquí está el camino viejo. Por aquí subía otro para arriba, para el río. Nos bajamos y nos mostró un sendero entre árboles y matorrales.
era la entrada al Camino Viejo. Por ahí habían transitado los colonizadores y los arrieros. Días antes de este viaje, visité en Manizales al historiador Albeiro Valencia Llano. Uno de los más ilustrados intelectuales en temas de la conformación social del Gran Caldas. Quise preguntarle detalles acerca de los mecanismos que los colonizadores usaron durante su expansión por la frontera sur de Antioquia. Sobre todo sabiendo que para la gente de Sonsonia Bejorral, esa frontera era selva y faldas de montaña muy pendientes. Luego de llegar a Arma, la última población del sur de Antioquia en esa época, ¿cuál era la guía para no perderse en la manigua? La vieja población de Arma estaba adormecida y llegan campesinos pobres, llegan allí y dicen esta selva es de nadie. Entonces llegan a Arma y preguntan, bueno, ¿de aquí para dónde vamos? Hacia esta selva, y le dicen, váyanse para el sur, más hacia el sur. Sigan las quebradas. Unos se iban por el río Cauca, otros se iban por el río Arma y buscando otros ríos. Se encontraron el río Pácora, el río San Lorenzo, el río Pozo y siguieron más hacia el sur. Además de los caminos que marcaban el trayecto del río de las quebradas, ¿estos expedicionarios tenían otra referencia? Hay otra que es mejor y es la oficial. Digamos, el camino es la norte, digamos, el camino que hay que buscar, decían en Arma, es el camino de indios, esa es la norte o esa es la brújula. En la época decían la norte. Busca el camino de indios que hay. Arriba en las aguadas, usted va hasta las aguadas y luego baja, se va derechito hasta el río Pácora. Hay un camino de indios. Yo me puse a investigar qué era ese camino de indios y resulta que el camino empezaba en Arma, iba hasta hoy Aguadas, bajaba a Pácora, subía a la Fonda de las Coles, bajaba al río Pozo y subía hasta Salamina. Dice la historia que ese camino de indios no lo borró la selva porque desde la muerte del conquistador Jorge Robledo, los españoles continuaron buscando el oro en el rastro que dejaban los pueblos indígenas. Esta era la mejor coordenada, la mejor brújula o la mejor norte que llamaban en la época, era ese camino. Lo otro era irse al lado del río Cauca, simplemente sin separarse mucho del río Cauca, que el río Cauca lo protegía el río Cauca y entonces armaban, organizaban, colonizaban la tierra. Eso fue lo primero que colonizaron y luego el camino de indios. Y si por alguna razón debían internarse y alejarse de los ríos, ¿cómo evitaban perderse? El colono llega para no perderse, tiene que baja, sube, baja y sube. ¿Sube a qué? A mirar, porque es que la selva se lo traga. Es que él va a llegar y va a encontrar árboles de 70 metros o de 100 metros. Va a encontrar cedros, yarumos, nogales. Lo mejor es encontrar guadua o arboloco, porque esta era la salvación. Un guadual es la salvación para cualquier persona, porque es muy versátil la guadua. Entonces, cuando encontraba guadua, riachuelo o nacimientos de agua, frutales y una rica fauna de animales comestibles como la tatabra, la guagua, el armadillo, las tórtolas, él se queda allí.
A los pocos pasos de haber empezado a recorrer el camino viejo, encontré boñiga fresca de equino. Hacía menos de una hora alguien había pasado por ahí. Vea, por aquí pasa una vaca también. Por aquí todavía suben bestias con carga. O sea, es camino viejo de toda la vida. Es camino viejo de toda la vida. Y es un... Suben carga suben? tomates, pepinos, maracuyá. Es un camino tajado en todo el filo, ¿no? De la montaña. Mira que hace Sí, cada señor. caída. Sí, señor. ¿Por qué se hacían así? Por lo que abajo queda muy difícil de pasar allá. Había que buscarle las formas de pasar más fácil. Y era más fácil pasarlo por encima. Sí, señor. Por momentos el camino se dejaba ver muy intervenido. Lo bordeaba una manguera y había árboles y arbustos sembrados en fila india formando una cerca. Ah, por aquí bajaba un agua para abajo, casi para el río. Ahí va la manguera. ¿Verdad? ¿Y por qué están llevando esa manguera, esa agua desde aquí? Porque para abajo no hay agua. Muy difícil de cogerla. Entonces toca cogerla ahí de esa cañada. O sea, esto es un predio privado. Sí, Está tan podadito y ya tan... sí, ese sí es. ¿Qué árboles tan altos ya, cierto? Uf, tan bonito. Y cómo se filtra la luz. Muy bellos estos árboles. Sí, muy lindos. Ah, los tutumos. ¿Los qué? Tutumos. ¿Dónde están? Míralo allí, Ah, sí. en el tutumo. Por aquí hay de todo. Guanábanos, naranjos, cacao. Todavía están los palos de cacao. Hay que imaginar que cuando se abrió este camino hace 200 y punto de años, todo esto era selva. Ah, sí. Prácticamente selva. O sea, bosque tropical húmedo. Eso. Si hoy, después de toda esta colonización, esto es un predio privado, esto está sembrado con árboles frutales por manos del hombre, se nota tan tupido, con tanto follaje y con tanta vegetación, ¿cómo habrá sido hace 250 años? Hermoso. Mientras avanzábamos fue inevitable no pensar en el clima, en el sol generoso y el cielo impecable que nos ayudaba. Y de buenas hoy que Este día tan lindo. el día está súper bonito. Ay. ¿Se imagina esto lloviendo? Ayer que amaneció cerrado. Claro, lindo. ayer que llegamos yo dije, ¿cómo va a ser eso? También fue inevitable pensar en la cantidad de dificultades que debieron haber sorteado los campesinos que abrieron ese y otros caminos parecidos. Había que tener en cuenta que nosotros íbamos descendiendo y habíamos recorrido en jeep más de la mitad del viaje. ¿Cómo hubiera sido a pie y a lomo de bestia, lloviendo y en subida? Otro de los historiadores a quien le pedí explicaciones sobre estos caminos de herradura antes de desplazarme a Aguadas fue Pedro Felipe Hoyos Corbel. Hoyos Corbel también es de Manizales y es autor del libro Café, Caminos de Herradura y el Poblamiento de Caldas,
una curiosa relación entre el cultivo cafetero y la necesidad de abrir caminos para comunicar los pueblos y mejorar el comercio. Para empezar, señaló que la utilidad de estos caminos podía dividirse en 3 puntos. El primero es que estos caminos fueron la manera exacta de poblar el territorio. Cada recorrido que se hacía, cada entrada que se hacía era perfectamente dirigida y supuestamente en cada paso quedaba una casa que se podría convertir en fonda o esa casa se convertía en una finquita que iba colonizando y abriendo el resto del terreno. Eso dio una infraestructura muy buena para que miles de personas pudieran transitar por ellas y ir a ocupar ese terreno. Dale, chavos, por el camino bravo, hágale. No, pues, qué tan bravo. Un segundo uso fue el intercambio comercial y agrícola. A través de él se movían mercancías. Mercancías a esta zona, pues era gente que venía con un trasteo bastante escaso, querían establecerse, no iban a comprar cosas, pero ellos podrían a través de esos caminos ir sacando sus productos. Yo insisto y lo trato de mostrar en mi libro Café, Caminos de Herradura y el poblamiento de Caldas, de que el café acompañó inmediatamente este proceso, que el colono anónimo fue el que sembró los primeros árboles en esta región y se fueron haciendo unos cafetalitos muy chiquitos, pero que sumaban y que a través de esos caminos de herradura se fueron asegurando, se fueron ampliando para exportar, mover ese producto. Ya en los años 60, 70, 80, que había una cierta prosperidad, por ese camino evidentemente se introducían mercancías, pero no era un camino de paso, sino era un camino que llegaba a las diferentes nuevas poblaciones para surtirlas de mercancías que no se podían conseguir en la región. O sea, todo lo que era industrial, el hierro, las telas, vidrio, loza, el papel, todo eso había que traerlo desde Medellín. Y un tercer uso. Estos caminos fueron el paso necesario para las tropas durante las 1000 guerras civiles que sostuvo Colombia en el siglo XIX. Participaron antioqueños en la Guerra de los Supremos, en la guerra del 54 para derrocar a Melo. También hubo contingentes de esta región que se movieron y que pasaron por aquí en la guerra del 61, la de Mosquera, con el Tratado de Expansión en Manizales. También se movilizaron tropas en la del 76, que finalmente se tomaron a Manizales las tropas de Julián Trujillo. Había un paso obligado por toda esta cordillera de tropas oficiales y tropas rebeldes, y los caminos automáticamente se ensanchan. Teniendo en cuenta estos 3 usos, los investigadores concluyeron el porqué del trazado. Se fueron buscando las fondas, porque resulta que el camino tradicional y más viejo que hay entre Arma, Pácora, Salamina, Aranzazu, Neira y Manizales, ese camino lo trazó el primer colono o aventurero que entró a esta zona, llamado Fermín López. Si uno lo mira, el que él hizo, ni un ingeniero hoy en día lo traza tan bien, porque él lo que hizo fue ver que por allí pudiese pasar una mula o un caballo. Él pensó en eso.
Entonces él iba calculando que desde Arma hasta Manizales yo arranco, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, y que eso es todo así. Tenía que hacerlo por la parte más lógica, que no se demorara mucho y que el camino no fuera muy abrupto. De todas maneras, él buscaba el lomo de la montaña, todo el filo, siempre los filos, pensando en que en cada filo había o un rancho o posibilidades de un rancho. Entonces el camino lo fue trazando don Fermín, por pura práctica, lo fue trazando, parándose en esta altura y mirando para llegar a aquella altura, ¿cómo me tengo que mover? Entonces simplemente mi norte es aquel filo, tengo que moverme de tal manera, tiene que ser en zigzag o en setas, en la época se decía en setas, ¿no? En setas. Que no sea tan abrupto porque el caballo se me desploma. Y así lo fue trazando. Carlos, ¿y estas puertas por qué están aquí? Porque como por aquí mantienen bestias, animales. Porque como, para que no se huelen. para que no se huele. Tiene que ver como la niña de la casa que dice, mucho cuidado, que un aporreado es muy horrible. Eso me dice cuando yo me resbalo por ahí, que voy con ella. Me dice así. A nuestro paso fuimos encontrando ruinas de casas. A una le había caído un deslizamiento, otra parecía haber sido abandonada y desvalijada. ¿Qué se le quitó eso? Llegamos a un punto en que el camino parecía estar bloqueado. A un costado estaba el vestigio de lo que había sido una fonda. En pie apenas quedaba una torre de barro con 2 tablas recostadas en un descampado. Que aquí era la fonda de Copinol Viejo. Copinol. Eso, donde llegaban los arrieros. Y aquí descargaban las bestias y por aquí amanecían. Ahí había una casa y allí había otra casa. Allá están las tapias. Esa tapia es de una casa De una antiquísima, casa. ¿qué? Y ahí por debajo estaba la fonda. ¿Cómo así ahí por debajo? Porque se llama Copinol Viejo, era una casa de balcón así alta. Pero por debajo estaba la fonda, pues el negocio, donde vendían de todo. Y el camino venía por aquí. El camino por esta pasaba aquí, pero está tapado con rastrojo ya, por lo que hace muchos tiempos no caminan ya por aquí nadie. ¿Por dónde vamos a pasar nosotros entonces? Aquí nos vamos a desviar un poquito, aquí volteamos. Vale. Para seguir el recorrido. Bueno, vamos pues. Allá, una fonda. Una fonda, eso peor que extranjero. Entonces, primero organizaba la posada, daba hospedaje, que llegara un viajero, que llegara una familia colonizadora, él le vendía maíz, semilla de frijol, necesitaba gallinitas, le vendía gallinitas y le cobraba por el hospedaje o no le cobraba por el hospedaje, pero le decía, deme por la comida lo que quiera, entonces siempre le pagaban. Él veía que el negocio era bueno. Tras esa fonda, tras esa posada, aparece la fonda. Luego de unos minutos más de camino definido y despejado, Carlos se internó por un tramo de piedra mojada, un jabón para cada paso. Poco después el camino se cerró. El monte lo había cubierto por completo y Carlos empezó a limpiarlo con machete.
las mariposas. Una de las preguntas que más me hice durante los días previos a aquella caminata tenía que ver con las herramientas que los colonizadores y luego los arrieros emplearon para construir y mantener los caminos. Hoyos Corbel me la respondió. Los caminos de herradura son una obra de ingeniería hecha por artesanos sin grandes conocimientos ni grandes estudios, pero con un acierto especial. Son muy sencillos por la herramienta que se usa para hacerlos. Son picas, palines y palas, que era lo que había en esa época y que eran muy costosos porque era hierro importado en su totalidad, ya sea inglesas o alemanas. El trabajo había en dos versiones. Cuando el camino era en concesión, tenía un dueño, él tenía unas cuadrillas y un capataz que las trabajaba, como el camino que escribo en el camino Café Caminos de Herradura y el poblamiento de Caldas, que tenía don Ignacio Villegas Echeverry, que cruzaba el páramo de Letras para llegar a Mariquita. Ese camino, él era un privilegio que él tenía, y él cobraba un peaje. Pero lo usual era de que era la misma comunidad que se organizaba y en mingas los ciertos días de la semana, y eso lo organizaba muchas veces el mismo cura párroco. Organizaba la comunidad, unos se encargaban de la comida, los niños a traer ciertas cosas livianas, las mujeres a cocinar y los hombres a sudar. Se volvió una especie de fiesta, entonces el trabajo se volvió muy agradable y muchos trechos fueron hechos de esa forma. Carlos, ¿y por acá por qué está más enmontado? Por aquí eso estaba abandonado hace mucho tiempo. Esta tierra estaba abandonada hace años. Años de los años. Por aquí hace por ahí 6 meses que no pasa nadie. De resto, por aquí bajaban mulas con carga para el Taurete. 20 minutos después de volver a abrir camino a machetazos, encontramos la trocha que lleva de Aguadas a Sonsón. La vía pasa por encima del río Arma, sobre un puente. Entonces este río es la frontera, el río Arma. Sí, entre Antioquia y Caldas. Aquí ya vean, jamás aquí pasó Sonsón, el río Arma. Mejor dicho, aquí ya esto es el suroriente antioqueño. Allá es el suroriente antioqueño. Ya todo lo que vemos acá es el suroriente antioqueño. En este momentico estamos más cerquita de Sonsón que de Aguadas. Y acá de Sonsón fue donde partió Manuela Ocampo, con 2 hijos, que fue la primera pobladora de Aguadas. O sea, si nosotros ya estamos agitados y ya nos va haciendo mella el cansancio, dígame esta mujer con sus 2 hijos, coger por todos estos caminos hasta Aguadas, y precisamente donde está la alcaldía, ella colocó una fonda caminera. Ahí llegaban todos los arrieros que venían haciendo este tramo este recorrido que acabamos de hacer. Llegaban los arrieros buscando comida, dormida y pasto para las mulas. Es fácil imaginar el esfuerzo colosal que debieron hacer los colonizadores y los arrieros para abrir estos caminos, para edificar las posadas y las fondas, para fundar los pueblos. Pero si alguien quiere una prueba más consistente, lo invito a que cada vez que viaje por carretera entre los pueblos de Caldas, Quindío y Risaralda, imagine que esas carreteras primero fueron caminos de herradura trazados y abiertos por sus ancestros.
Y luego imagine que esas faldas en donde los carros se quedan ahogados fueron recorridas a pie y a lomo de bestia. Y piense entonces el esfuerzo y el tiempo que le tomaría llegar hasta su destino si se bajara del carro. Al día siguiente busqué en Aguadas a un arriero en ejercicio. Luis Fernando me llevó con Asdrúbal Salazar Osorio. Amable, le abrió a la cámara las puertas de su casa. Al fondo, como en la salida hacia el solar, tenía un establo con sus 6 mulas de trabajo. Su hijo menor hablaba con ellas, daba vueltas entre nosotros y jugaba con los perros. Pero primero que todo hay que mirar los cascos a ver cómo se encuentran. Bien erradas. Bueno, esta mula ya está lista para enjalmarla. También está buena, papá. Ahora sí me veo bien presentado. Ahora con el sombrero. Ahora sí tengo el sombrero. Ahora sí estoy listo con el sombrero. Ve con el poncho. Asdrúbal aprendió la arriería de su padre y ha sido ese oficio el que le ha dado para vivir hasta ahora. Yo nací desde cuna. Desde cuna, desde que no era capaz de andar ya estaba andando en una mula. Sí, desde allá la profesión me gustó y ahí voy con ella. Así como los caminos viejos han venido siendo transformados, la figura del arriero también ha venido cambiando. La mejor profesión que había en esta parte del territorio nacional en 1830 era la del arriero. Y en 1870 era mejor ser arriero que ser profesional, digamos que ser médico. Digamos, el estatus social del arriero era impresionante en estas breñas, digamos en Eira, en Salamina, en Manizales. A finales del siglo XIX, Manizales era el epicentro del comercio del centro occidente colombiano. Desde esa loma se desprendían 3 corredores de distribución, uno hacia el río Magdalena, otro hacia Arma y sur de Antioquia, y uno más hacia Chinchiná y Cartago. Para llevar la mercancía se necesitaban cada vez más arrieros.
Un tipo con 3 mulitas, o con 2 bueyes o 3 bueyes, era como tener hoy en día 3 jeeps. Guardaba las proporciones, le iba muy bien. Y como tenía buen sueldo y estatus, no cualquiera podía dedicarse a la arriería. Ahora, ¿qué se necesitaba para ser arriero? Se necesitaba, ojalá, saber leer y escribir. Eso era muy importante en la época. Si una persona quería ascender y llegar a caporal, tenía que saber leer y escribir, conocer las letras, las primeras letras y las 4 operaciones, sumar, restar, multiplicar y dividir. Eso era fundamental. Cuando el arriero llegaba a una fonda o la recua llegaba a una fonda, esa era la algarabía. La gente de las fincas llegaban, porque llegar el arriero con mercancías es el intercambio. Pero es que además el arriero es el sabio de la época. Llega y dice, ¿cómo les parece que hay una guerra? En Manizales hay una guerda. Llegó Tomás Cipriano de Mosquera y sitió a Manizales. Entonces es el que cuenta. Llega a cada pueblo y dice, ¿cómo le parece? ¿Cómo va el país? Vea, pasó lo siguiente, el presidente de Colombia ya es este, ya no es el que estaba hace 8 días, no, ya es este. Hay otra guerra en el Cauca, los liberales, ¿cómo les parece que cruzaron la línea? O aparecen los liberales ya en Villa María, están cerquita de Manizales. Entonces es el que trae las noticias, es la persona culta de la época, es el correo. ¿El arriero el periodista? Es el periodista, claro, es el comunicador. ¡Qué maravilla! El trabajo de arriero empezó a perder importancia con la construcción de vías para carros hacia las partes más alejadas de las veredas. Y a mediados de los años 50 del siglo XX, la llegada del Jeep Willys a esta región terminó de suplantarlo. Los pocos arrieros reales de hoy son como Asdrúbal, hijos de herederos del oficio, habitantes de las montañas y conocedores al milímetro de la topografía. Lo que pasa es que yo soy el arriero de aquí de Aguadas y yo muevo lo que me digan, lo que me pongan a mover. Entonces ahora estoy moviendo en un cultivo de lulo, en las mulas. Porque es que la mula no se ha acabado, todavía se existe mucho el trabajo en mulas. Y ahora eso es duro porque los caminos son mucho más malos. En la actualidad,
La mayoría de personas que se hacen llamar arrieros tienen espacio en los parques temáticos. Los ve uno en las fiestas patronales como personajes de disfraz, atractivos para la audiencia de un circo. Muy buenas tardes, estimado público. Les voy a mostrar qué es una mula, qué es un arriero, el atuendo de un arriero. Parece inevitable, un efecto irrecusable de la modernización. En Manizales conocí a un arriero en retiro. Se me presentó como Tominejo, su nombre artístico, y no me quiso dar su nombre de pila. Nosotros como arrieros no solamente arrieros, nosotros tenemos que ser abogados, veterinarios, tenemos que mirar las cosas de los caminos. Se rodó una mula y si queda viva, tiene que mirar por dónde la saca. Así le toque sacarla colgando, porque uno tiene que salvar, que es la vida de uno, de los animales. Con los animales nací y con los animales vivo, ¿o no? Tominejo tiene más de 80 años y el poco dinero que gana proviene de sus participaciones en ferias. Él es consciente de que eso es lo que le queda. Y en un bolsillo guarda un recorte de prensa que lo menciona como parte de un show de fondas y mulas. Es fácil darse cuenta de que arrieros como Asdrúbal tienen los años contados. Su oficio pasará a ser completamente una pieza de exhibición. Ojalá más de un museo que de un circo. Quisiera no olvidar que el conocimiento sobre la montaña y la vida en los caminos que ellos guardan es uno de los valores más entrañables de nuestra historia como nación. Oiga, ¿cómo es que dice la trovita suya? Trove, trove, compañero, y no dejes de trovar, que las trovas se hicieron para los hombres de verdad. Y el otro contesta, yo no trovo porque sé, ni por divertir a nadie. El que quiera que lo divierta a la gran puta madre. ¿Sí o no? La próxima semana saltaré de Caldas al Quindío. Iré en busca de lo que queda del transporte en Jeep Willys.
Su destino también parece haber sido escrito ya.